Oye, no puedo evitar preguntarte esto, Roberto. ¿Depende una Suprema Corte, visto con esa lógica y con esa experiencia que tú ya traes y que ahorita nos estás compartiendo, de la configuración del régimen constitucional, de reformas a nivel normativo, o depende de las personas? Y te lo planteo porque tú y yo somos lectores y probablemente admiremos, o al menos en mi caso me genera una profunda admiración, una figura como la de Ronald Dworkin. Yo me acuerdo que Ronald Dworkin, digamos, hacía estos libros de filosofía jurídica, de gran planteamiento teórico, etcétera, pero luego escribía sus artículos en la New York Review of Books criticando el nombramiento de tal o sugiriéndole al Senado que rechazara el nombramiento de tal propuesta para integrar la Suprema Corte porque decía que no respondía al perfil de un juez constitucional, etcétera. ¿Depende de las personas o depende de las reformas del marco jurídico? ¿Cómo lo viste tú desde adentro? Sí, yo creo que, a ver, hay parte de los dos, pero creo que tal vez el más relevante son las personas, ¿no? O sea, sí creo que las reglas jurídicas, pues uno no las puede obviar y la reglamentación que, por ejemplo, tiene el juicio de amparo, pues es la que hay y que al final, si se compara con, otra vez, creo que el uso del derecho comparado siempre nos ayuda a pensar mejor, si se le compara con la reglamentación de otros procesos constitucionales similares en otros países que son de más fácil acceso, pues se ve que entonces esa legislación pues permite que lleguen otro tipo de reclamos a la justicia constitucional. Pero evidentemente también creo que es importantísimo las personas que están ahí, diría que tal vez hasta más que las reglas, porque esas reglas al final pueden ser interpretadas, ¿no? Entonces ya estamos viendo que en la Suprema Corte han cambiado sus criterios sobre la relatividad de las sentencias de amparo, estamos viendo la discusión sobre los efectos generales de las suspensiones, estamos viendo... Los efectos restitutorios de la propia sentencia de amparo. Exacto. ¿Restitutorios o reparadores? O reparadores. Estamos viendo la discusión sobre el interés legítimo, los derechos colectivos. Digamos, todas esas discusiones podrían haberse cerrado si hubiéramos tenido personas que interpretaran de manera restrictiva esas mismas normas, ¿no? Y ahora los estamos viendo más abiertos, más flexibles, digamos, poniendo el proceso al servicio de los derechos, porque hay personas que están interpretando de manera distinta, simplemente es eso, ¿no? Y si llegan otras personas que tienen visiones, digamos, más rígidas o más formalistas de las reglas procesales, pues, bueno, regresaremos a los que ya conocemos, que pues en realidad no funciona mucho, ¿no? ¿Y eso te hace ser optimista o pesimista sobre el futuro de la Suprema Corte? Bueno, Porque vienen cambios. O sea, sí, lo que estamos diciendo es público, todo el mundo lo sabe. sí, Vienen claro. cambios. A ver, sin saber lo que vaya a suceder con la Suprema Corte, yo creo que para mí es optimista la visión que tenemos de la Suprema Corte como está conformada actualmente. Yo creo que la Suprema Corte como está conformada actualmente tiene equipos de trabajo y ministros y ministras que han demostrado, bueno, que tienen un compromiso con la agenda de derechos y que además, pues, sus equipos de trabajo también han empujado agendas progresistas, ¿no? Y por poner un ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? O sea, esa perspectiva de género que ha cambiado mucho decisiones en favor de la igualdad sustantiva, pues tiene mucho que ver con secretarias de estudio y cuenta, pues que están comprometidas con esa lucha y que afortunadamente están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, sin duda, para mí sería, digamos, todo mi reconocimiento a esas. ¿Y tú dirías que ese tipo de perfiles logran influir también en el sentido del voto de las propias ministras y ministros? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al final, digamos, quien toma la decisión sin duda es el ministro o ministra, pero pues por algo tienen ciertos equipos, ¿no? Y tiene ciertos perfiles en su equipo y que al final el proyecto de sentencia que elabora un secretario de estudio y cuenta, pues es una propuesta, pero que al final también tiene que defender, ¿no? Ante el ministro o ministra o justificar de por qué es esa propuesta. Y él tomará la decisión o ella tomará la decisión final, pero sí influye la solidez de la argumentación y sí creo que pues en ese diálogo, cuando uno presenta un proyecto ante su... Pero una cosa es la solidez jurídica. Sí. ¿Qué tanto lograste cuajar bien un argumento? Está demostrado, está sólido, riguroso. Y otra cosa es el perfil ideológico. Si vamos a incorporar una perspectiva de género. Porque en rigor argumentativo, pues los de antes también te decían sin perspectiva de género, no. Mira, la causal de sobreseimiento y no sé qué. Ahora esto es una opción ideológica. ¿También en eso A ver, influye, no? yo creo que al final todo el derecho constitucional tiene algo de ideología, ¿no? O sea, creo que ningún operador jurídico podría decir yo decido sin ideología, ¿no? Creo que eso es
es naif, digamos. ¿Y si se dan cuenta o no? Yo creo que sí, yo creo que son conscientes. Simplemente creo que... O lo revisten. A ver, yo creo que es difícil para un juez o jueza en cualquier país del mundo reconocer su ideología abiertamente, ¿no? Creo que es algo, digamos, por cómo se ha conformado la imagen del juez a lo largo de cientos de años, pues que la imparcialidad e la independencia significa que no tiene, pareciera ser que no tiene ideología. Pero pues en realidad eso es inevitable, ¿no? Desde mi punto de vista. Y bueno, digamos, el realismo jurídico lo ha puesto sobre la mesa hace muchísimos años. Entonces, y no estamos descubriendo el hilo negro. Simplemente estoy diciendo, creo que todos tienen ideología y entonces, para bien o para mal, esa ideología va a jugar. Entonces, sí, evidentemente, quien aceptó ministros y ministras que, digamos, llevara adelante esa agenda, pues es porque tiene una ideología en alguna medida progresista, ¿no? Entonces, sí creo que... Y lo mismo para las reglas procesales, lo que decíamos hace rato. Si le estás dando prevalencia a la protección de los derechos frente a, digamos, salvaguardar la pulcritud del juicio de amparo, pues es porque tienes una agenda, un compromiso ideológico con la protección de los derechos. Ahora, digo, tú sabes que en el debate constitucional norteamericano se usa mucho esta categoría, un juez o una jueza más liberal, uno más conservador, etcétera. Y ahorita lo acabas tú de aplicar al caso mexicano. Y yo tengo duda de que se pueda etiquetar así la tarea de conjunto de un juzgador a nivel de Suprema Corte, salvo algunas excepciones que dices, este tipo de perfil o esta persona en concreto siempre va a votar del lado progresista, porque puede haber jueces que sean muy progresistas en temas de derecho de familia y que luego se retraigan en temas tributarios o en temas de competencias entre niveles de autoridad, o que sean muy deferentes hacia las autoridades de procuración de justicia cuando llegan casos penales. Yo lo veo más desdibujado en el caso mexicano. No quiero poner nombres y apellidos, pero creo que es muy obvio para quien siga los debates, ¿no? Sí, creo que es distinto, digamos, el análisis de la Corte mexicana si la comparamos con la Corte norteamericana. En primer lugar, la Corte norteamericana pues duran muchos más años y se les puede hacer un estudio más riguroso, que además se ha hecho, porque allá lo han hecho no solo, digamos, los constitucionalistas, sino más bien los científicos sociales, digamos, los politólogos que hacen ciencia dura. Y desde los años 60. Sí. Y se ha seguido, ¿no? ¿Cuál es? Sí. Y también uno se puede dar cuenta en los estudios que ellos tienen cómo la Suprema Corte de Estados Unidos se ha movido de los últimos años para acá a la derecha, y entonces quien era progresista en la Corte Rehnquist, pues no hubiera sido progresista en la Corte Warren, ¿no? Porque se movió a la derecha. Esos estudios no los tenemos en México. No existen. De plano no existen. Entonces uno tiene ciertas orientaciones. Pero sí se podría o no. Por eso yo te decía si se dan cuenta o no. Porque si tú dices, a ver, yo voy a ser una persona juzgadora progresista en todo, porque yo creo en ciertos valores, porque yo tengo ciertas ideas que creo que tienen encaje dentro de la Constitución y que se pueden articular materializando derechos humanos, está bien, adelante. Y hay gente que no, que dice, no, esto de la libertad de expresión y esto del matrimonio igualitario y esto de la perspectiva de género a mí me da exactamente igual. Pero hay una conciencia del papel que tú vas a jugar. Yo no sé si en México eso queda así de claro, porque de repente ves unos vaivenes donde dices, oye, pues este era un juez conservador, de repente te sacan que es el que hizo el proyecto, en fin, no, de aborto, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Sí. Yo creo que tal vez es más por temáticas, sí creo que tal vez más por rubros de temas, ¿no? Hay ministros y ministras que son progresistas, como dices, en temas de derechos, de libertades, y no lo son tanto en temas, por ejemplo, de seguridad nacional. Yo creo que es más una cuestión ¿no? fiscal. De repente llega un tema, dicen, no, el dinero no, cuidado, con el dinero no nos podemos meter. Ay, pues es que hijo. Sí, pero al final creo yo que todos, cualquier operador jurídico digamos que tiene una ideología, y eso creo que uno es consciente, más o menos consciente, pero bueno, creo que a nivel de Suprema Corte, pues sin duda creo que todos son y todas son conscientes de esa ideología. Lo que sí es que no tenemos esos estudios. Se podrían hacer, pues tal vez, lo que pasa es que la cantidad de resoluciones que habría que darle seguimiento en México, pues no se compara con la que tienen en Estados Unidos, que son, tal vez lo que decimos aquí en un año, lo decidieron allá en 10 años, y entonces uno puede hacer un estudio, digamos, mucho más y decías que esto se ha hecho en Estados Unidos a nivel de científicos sociales, pero también a nivel periodístico. Uh-huh. Porque yo recuerdo esos famosos artículos que tú también habrás leído de Linda Greenhouse, que durante 20 años fue la corresponsal del New York Times ante la Suprema Corte norteamericana, en donde al final de cada periodo, por ahí del mes de junio, ya cuando terminaban ellos,
te ponía, y ya salían los asuntos, ya se daban públicamente las comunicaciones de cómo se habían votado los asuntos, te sacaba en una plana completa en New York Times un cuadrito y te alineaba, aquí están los justices, aquí están los temas, las votaciones fueron así. Y cabía en un cuadro más o menos de cierta complejidad, más o menos grande, pero ahí estaba. Y en México yo no conozco ningún No, yo tampoco conozco, ¿eh? Creo que no lo hay y bueno, valdría la que pena tenga ese hacerlo. talento, ¿no? No tenemos un equivalente a Linda Greenhouse en el periodismo jurídico mexicano, ¿verdad? Pues no existe, pero bueno, hay una ventana, una área de oportunidad, ¿no? Tremenda para hacerlo.